Hola, bienvenidos a Expreso Bogotá, un podcast bien cargado de contenido. Y hoy estamos con María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico. María del Mar es empresaria con un máster en arte, activista ambiental. Fue coordinadora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Ganó el premio Mujeres que Impactan en... ¿Esto cómo se pronuncia? Endeavor. Endeavor Old Mutual y en la categoría de responsabilidad social. Y en 2017 fue catalogada como una de las 100 mejores gerentes por la revista Gerente. Bueno, pues María del Mar, nosotros ya nos conocemos desde hace un tiempito, ya cada vez más largo. Muchas gracias por estar acá, María del Mar, y bueno, vamos a charlar un rato sobre Bogotá, que es básicamente el centro de este podcast. Bienvenida, María del Mar. Pues yo no sé si sea todas esas cosas, pero sí espero ser tu amiga, además. Absolutamente. No, como siempre, Carlos, es un gusto estar contigo y me encanta esta nueva propuesta tuya, muy interesante. Espero que me vuelvan a invitar. Bueno, muchas gracias. Aquí, pues creo que siempre vale la pena. Fíjate, eres la primera mujer que invitamos a este podcast. Hasta ahora estamos empezando. Es una propuesta que requiere de bastante tiempo para ponerla a andar, ¿no? Muchas veces es más fácil hacer un video, uno escribe un libreto y lo hace y no sé qué, pero este formato yo creo que lo que permite es profundizar en las discusiones. Yo creo que sobre todo en las discusiones de ciudad es muy importante tratar de no dejar que las cosas se queden en lo panfletario, en el titular y tratar de desarrollarlo más. Y pues bueno, aquí tenemos 30, 35, 40 minutos para hablar con más calma de esto, para que la gente nos escuche mientras pierde el tiempo en los trancones interminables de Bogotá, mientras está haciendo la fila en un banco, no sé, cualquier cosa para las personas que nos escuchan. Mientras esperan el metro. Mientras esperan el metro, que podrían escucharse más o menos todo Spotify completo antes de que llegue el primer metro a Bogotá. Pero empecemos por ahí, María del Mar. Hablemos sobre movilidad. Yo por estos días he estado viendo una propuesta que aún no está muy clara a la hora de grabar este podcast sobre una posible modificación al metro de Bogotá, pero me encantaría escuchar cuál es tu postura sobre esto, tú que vives en la ciudad y que has padecido lo que padecemos todos los bogotanos con la movilidad. Pues mira que sobre eso la verdad no te tengo una respuesta muy clara, porque yo creo que pues muchos estamos muy divididos. Nosotros llevamos 70 años esperando el metro de Bogotá, entonces pues pensar en que el metro de Bogotá se puede demorar 5 años, 10 años más, sobre todo cuando tenemos a personas que se demoran 3 horas yendo y 3 horas volviendo de su lugar de vivienda a su trabajo, pues pensar que el metro se va a demorar 5, 10 años más es traumático, porque estamos hablando de que pues son 10 años más de la persona en trancones y con muchísimo estrés, un mal estilo de vida, bueno, además la contaminación, todo el tema de salud que esto implica, pero al mismo tiempo yo creo que si hay algo en lo que tú y yo coincidimos es que el metro subterráneo es muchísimo mejor para la ciudad, ¿sí? Primero que todo en términos urbanísticos. Uno ve, yo hice mi especialización y maestría en Inglaterra y la verdad es que donde hay, y en todas partes, o sea, en Londres, en Nueva York, en las ciudades que he tenido la oportunidad de visitar, donde hay un metro elevado, se destruye urbanísticamente la ciudad, hay muchísima más violencia, bueno, se vuelven hoyos debajo de esos metros. Además, como se está, pues el metro elevado iría por la Caracas, ¿qué va a pasar con todos esos edificios y esas personas que viven sobre la Caracas? Pues la verdad es que su lugar de habitación va a terminar siendo pauperizado. Entonces, claro, bueno, podemos ahorita hablar un poco de urbanismo, de la ciudad, ya más como de las constructoras y eso. Pero entonces me preocupa mucho eso, me preocupa la capacidad de carga de un tren ligero que realmente se pensó para alimentar Transmilenios, y en cambio pues un tren subterráneo tendría sería una mejor respuesta de movilidad para la ciudad, ¿sí? Y una propuesta más completa.
Yo sé que de pronto la posición de nosotros, sobre todo en la izquierda, es que tiene que ser subterráneo y todos quisiéramos que fuera subterráneo, pero yo creo que a todo bogotano, incluso a ti, le da escalofrío saber que el metro se va a demorar 5 años más. Entonces es una decisión muy difícil la que tendrá que tomar la alcaldesa y el consejo, ¿no? Bueno, a ver si digamos que el consejo no tiene mucho que ver en esto. Es más una decisión de la alcaldesa. El consejo ha sido cómplice tanto de Claudia López como de Peñalosa y les han aprobado proyectos sin tener ninguna claridad sobre lo que van a hacer. Lo vimos con la aprobación del Transmilenio de la Séptima, que le fueron soltando a la alcaldesa 2.1 billones de pesos sin tener ni siquiera un dibujo en una servilleta. Es de ese nivel la irresponsabilidad del consejo. Pero a mí me gustaría decir algo sobre esto sin extenderme demasiado, porque quiero más escucharte a ti, María del Mar. La discusión no solo es que sea por arriba o sea por abajo. La discusión es que sea efectivamente el metro el eje de la movilidad en la ciudad. Si hablamos, por ejemplo, del caso de Londres, en Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, por allá, estamos hablando de mitad del siglo XIX. La primera línea de metro de Londres abre en 1863, que iba de Paddington a Farrington. Subterránea, con locomotoras de carbón, antes de la electrificación de los trenes, pero era la única solución que tenían para no echar abajo la ciudad, porque un metro subterráneo va por donde debe ir, mientras que un metro elevado va por donde puede ir, ¿cierto? Sí. O si no, toca abrirle espacio, que es lo que muy hábilmente pensaron aquí en Bogotá para matar dos pájaros de un solo tiro. Decir que estaban haciendo metro, pero además, efectivamente, pauperizar los entornos y echar abajo todo lo que pudieran para hacer enormes proyectos de renovación urbana. Este proyecto de, entre comillas, metro, va de la mano con una modificación, casi que con una liberación en la norma a lo largo de todo el corredor, para que si tú quieres construir lo que se te dé la gana, lo puedas construir en unas condiciones muy ventajosas para los desarrolladores. Esto también es un proyecto gentrificador muy acelerado, pero aquí yo creo que hay algo que muchas personas no han entendido y es increíble, porque muchos bogotanos quizás nunca se han montado en un metro, o si se han montado en un metro es en el de Medellín, o digamos que no han tenido la oportunidad de vivir en una ciudad con metro, que es lo que pasa en casi cualquier ciudad del mundo, porque aquí estamos hablando de una verdadera anomalía. Las capitales latinoamericanas tienen metro, las capitales europeas tienen metro, las capitales asiáticas tienen metro, Pyongyang tiene metro, Nueva York tiene metro, no es un asunto de si es comunista o es capitalista. Incluso ciudades mucho más pequeñas o medianas tienen metro. O sea. Medellín estructura un proyecto de metro hace 40 años cuando tenía 900.000 habitantes, porque no tener metro en una ciudad grande es como no tener acueducto, es una infraestructura básica, pero no se trata de tener una línea de metro, se trata de tener una red de metro. Y por eso yo creo que si esa primera línea no se construye de manera adecuada, eso lo que garantiza es que nunca vaya a hacerse una red completa. Porque lo que hace Peñalosa, 1 y 2, es cambiar el metro por troncales de buses muy pesadas, muy rígidas y muy caras. Si se invierten 4 billones de pesos en una troncal, si se siembra bajo la tierra 4 billones de pesos en cemento, en 40 años no se hace nada por ese corredor porque la inversión ya fue muy grande. Y entonces cuando tú llenas toda la ciudad de ese hongo llamado Transmilenio, pues ya no hay nada que hacer. O sea, de cierta manera es como si lo fosilizara. Eso la verdad no tenía conocimiento de eso, no sabía que después se nos complicaría, digamos, abrir más líneas de metro si llegáramos, digamos, a enrijecer la ciudad. ¿De pronto es a lo que te refieres? Es exactamente eso, es como una esclerosis. O sea, la idea de hacer troncales de buses, que venía desde los 80s y los 90s, era construir unas troncales de buses
flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que las inversiones fueran bajas, se le diera un carril segregado al bus con unos paraderos para que la gente se sube y se baje, ¿cierto? Y eso permite organizar el territorio, organizar la ciudad. Si ponemos una troncal de buses flexible, los desarrollos inmobiliarios pueden irse dando, más o menos ordenamos la ciudad alrededor del transporte, pero no nos gastamos todos los recursos en esa troncal, sino que eventualmente podemos conseguir los recursos para desarrollar un sistema férreo. Lo que hace Transmilenio es convertir lo que era un sistema flexible en un sistema sumamente rígido con unas inversiones muy altas. Bogotá hoy construye troncales de Transmilenio a cerca de 50 millones de dólares el kilómetro. Eso es exagerado. Y además lo que cuesta sostenerlas, porque el pasaje de Transmilenio es carísimo. Nosotros estamos viendo un servicio absolutamente paupérrimo. La gente no tiene, los lugares más inseguros de Bogotá son el Transmilenio, las mujeres se sienten inseguras. Sí, y yo me acuerdo, yo creo que tú escuchaste este debate que hubo de María Jimena Duzán con Valentina, bueno, con dos expertos de movilidad, donde me pareció muy interesante la posición de ellos de que el Transmilenio no puede ser, digamos, un negocio privado, sino que tiene que ser, digamos, la prestación de un servicio público, ¿sí? Y yo me acordé, por ejemplo, de una ciudad en Escocia donde el transporte es absolutamente gratis, o sea, tú coges un bus y es absolutamente gratis, y yo sí creo que ahí también tiene que haber como un cambio de mentalidad desde la política pública, y es que el transporte es un servicio público que debe ser subsidiado. Hoy, por ejemplo, yo miraba cuánto nos podría costar tener un Transmilenio, digamos, con unos mejores servicios, ¿sí? Con seguridad, etcétera. Pues nosotros definitivamente podríamos inyectarle recursos. Nosotros creo que le inyectamos de recursos a Transmilenio 1 billón de pesos. En este momento el presupuesto general de Bogotá está alrededor de 30 billones de pesos. Entonces, eso quiere decir que nosotros realmente teniendo en cuenta lo importante que es la movilidad para la calidad de vida de las personas, para la salud de las personas y para la economía de la ciudad, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros le invertimos no 1 billón de pesos, sino 4 billones de pesos o un poco más al transporte, pero lo hacemos un transporte digno, ¿sí? Donde las mujeres nos sintamos seguras. Yo estaba leyendo un estudio que creo que decía que los bogotanos se demoran 50 más minutos de lo que deben. El de TomTom. Sí, en el transporte público. Imagínate lo que sería eso para una empresa en términos de gente trabajando 50 minutos más o una familia 50 minutos más con mayor tiempo, digamos, para relajarse, para estar en familia. Yo hablo pues muchísimo como de dos estudios también que he visto en cuanto a las horas de trabajo, ¿sí? Tú sabes que yo he sido empresaria, entonces, por ejemplo, uno mira lo que trabajan los japoneses en comparación a lo que trabajan los alemanes. Los japoneses trabajan muchísimas más horas, pero en los estudios de productividad se demuestra que los alemanes hacen más. ¿Por qué? Porque es que una persona que tiene tiempo para estar con su familia, que tiene tiempo para hacer ejercicio, que tiene tiempo para descansar, que tiene tiempo para el ocio, es una persona muchísimo más productiva para la ciudad y para el país. Sin duda alguna. Es que productividad creo que es una de las palabras claves en esta discusión. Por eso las ciudades invierten unas cantidades de dinero gigantescas en mejorar sus sistemas de transporte. Pero aquí hay una cosa que es clara, y es que el problema nunca ha sido de plata. El problema no es de dinero. El problema es de una dirigencia que se ha empecinado en apartarse del problema. El año pasado, comienzos del año pasado, se inauguró en Londres la Elizabeth Line, el Crossrail, que es un proyecto descomunalmente costoso. Es extremadamente caro. No es, o sea, no es que los países ricos sí pueden, no. Para un país rico, también la inversión es igual muy alta. La mano de obra en Inglaterra es sustancialmente más cara que acá.
el desafío técnico de meter esta nueva línea de metro por debajo de otras 3 que tienen 100 años sin que se venga abajo la ciudad, sin detener la ciudad, eso es un desafío técnico gigantesco y además pues es un proyecto extensísimo de trenes regionales que cuando llegan obviamente al centro de Londres son trenes que pues van en superficie, pero a nadie se le va a pasar por su cabeza atravesar un puente de 40 kilómetros por Londres, pues eso no va a pasar, se entierran a unos precios exageradamente altos, pero eso no es que el gobierno británico no tenga nada más en qué gastar la plata, es que todo lo que se invierta en eso va a repercutir en productividad. Y eso aquí no lo han querido entender, pues porque entre otras no les importa que las personas que están más alejadas de los centros de la ciudad, de las centralidades de la ciudad, tengan que padecer esa pesadilla. En últimas, pues si tú vives en Rosales y trabajas en la 72, pues no es tan grave. O si vives en Teusaquillo y trabajas en Chapinero, pues te puedes ir en bicicleta como sueña Claudia López. Sí, pues que ese tema de la biblioteca, mira que de la bicicleta a nosotros los empresarios sí nos ha costado muchísimo. Yo saqué adelante mi empresa porque tenía un carro y porque yo podía llevar las cajas de mis productos a las tiendas, porque en un principio pues el volumen de un emprendedor a ti no te da para pagar un camión, ni mucho menos. Entonces, y esta es la historia como de la mayoría de emprendedores. ¿Cómo podemos pensar? ¿Sí? O sea, nosotros miramos cuánto le cuesta a la productividad los trancones de Bogotá y al sector productivo le cuesta 11 billones de pesos. ¿Sí? Imagínate lo que podríamos hacer si invirtiéramos 11 billones en transporte, ¿sí? Y eso no se fuera digamos, a carros parqueados, liberando además diésel porque son camiones de carga. Generalmente sí. ¿Sí? Entonces, pues en este momento además, por ejemplo, cargar en carros eléctricos, por lo menos cuando es peso, es muy difícil, entonces, y los precios todavía son muy altos para que podamos decir que, pues, que va a haber una transición a carros eléctricos o camiones eléctricos. Entonces, sí me parece muy costoso, o sea, me parece como un poco inconsciente de la alcaldesa que quiere comer. Me parece inconsciente de la alcaldesa no tener en cuenta que, digamos, para el sector productivo de la ciudad, andar en bicicleta es imposible. Pero no solo para el sector productivo de la ciudad, para las personas, digamos, para las mujeres es muy difícil, porque las mujeres normalmente nos sentimos inseguras en la calle. A mí, si ustedes me ponen, además yo trabajo de Teusaquillo, yo vivo en Teusaquillo, trabajo en el Congreso, pero si ustedes me ponen a correr una bicicleta a las 11 de la noche que salgo del Congreso, acá a mí me da miedo, o sea, con mi computador, etcétera, no podría. Y yo creo que la mayoría de las mujeres que trabajan en la oficina les da miedo irse en Transmilenio con el computador. Ahora imagínense con el computador irse en Transmilenio hasta las 130, las 140, las personas pues que además ni siquiera viven acá, sino en municipios aledaños. Entonces me parece que pensar que la bicicleta es una solución para los bogotanos es una visión totalmente miope, ¿sí? Que claro, pues, que sería deseable que todos viviéramos como en París a 15 minutos del trabajo y que cogiéramos bicicleta, como tú lo dices, pues sí, pero es que París primero, es del tamaño de Valledupar. primero tú solucionas, yo creo que lo que yo decía es como a mí me parece muy bueno que hayan tantas ciclorrutas, pero primero solucionen el tema de movilidad, digamos, de una manera más holística, porque si nosotros, por ejemplo, cuando pusieron la 13, que es por donde la mayoría de empresarios sacan la carga y los productos que le inyectan el dinero a la ciudad de Bogotá para los proyectos sociales, etcétera, pues o sea, yo me podía demorar 4 horas yendo a llevar una materia prima a la fábrica en Mosquera. 4 horas y 4 horas volviendo, 8 horas, un día para llevar una materia prima. Entonces, pues esto es absolutamente frustrante, pero también le está quitando, como te digo, 11 billones a la ciudad. Por supuesto, es incalculable la cantidad de dinero que se pierde en eso, pero hay algo claro en eso que tú mencionas sobre el reparto de mercancías. A mí me sorprende cómo se sobresimplifica la discusión.
En Bogotá, Claudia López, y eso viene también de su mentor, Enrique Peñalosa, le declararon la guerra al vehículo individual. Y eso no es, como lo pintan algunos, una suerte de lucha de clases. Entonces es los pobres en el bus, los ricos en un Jaguar, en un Ferrari, no sé qué, ocupando el espacio. Y uno ve a la alcaldesa Claudia López, uno escucha sus declaraciones y ella insiste en esa postura que es, pues, aparte de llena de argumentos falaces, peregrinos, no es verdad. No es los rines, los lujosos rines de tu carro pueden esperar. No. Por una calle promedio de Bogotá se mueven personas, sí, en vehículos lujosos, seguramente sí, pero se mueven taxis, Uber, vehículos de reparto, emprendedores como cuentas tú, llevando sus vehículos individuales, utilizando sus vehículos individuales como herramienta de trabajo, camiones de valores, camiones de bomberos, rutas escolares, ambulancias. O sea, es absolutamente ingenuo creer que por ahí solamente van unos ricos en carros lujosos. Pasarán unos buenos años, seguramente eventualmente pasará en el futuro, pero pasarán unos buenos años antes de que haya un sistema, pues, de drones que lleve los croissants de tostado. Eso se va a demorar. Y mientras tanto, entonces, aquí se le declara una guerra al carro con una premisa que es clara y es la congestión inducida. Y es creer que en la medida en que el tráfico sea imposible, en que los trancones sean insoportables, la gente se va a subir a Transmilenio. Y después de 20 años de esa política, pues no ha funcionado. La gente lo que ha hecho es comprar y comprar y comprar motos. Y aquí quiero pasar a otro de los temas, ya que hablamos de productividad y tiene que ver con la economía. A mí me parece muy interesante escucharte, María del Mar, como empresaria que eres, sobre el tema económico. Acabamos de pasar por una reforma tributaria, creo yo que, aunque algunos critican y dicen, pero ¿cómo así que no llegamos a 50 billones, que es lo que había prometido? Bueno, yo creo que la cifra de recaudo que se consigue es muy importante. Creo que es un primer paso hacia una tributación más progresiva. Y pues, ¿cómo crees tú que Bogotá puede volverse aún más, Bogotá y la región? Cuando hablamos de Bogotá es muy difícil hablar de solo Bogotá. Hay que hablar de esa región que genera, tú lo acabas de decir, vamos de Bogotá a Mosquera, hay un aparato productivo muy grande en Cota, en Mosquera, en todos los alrededores de Bogotá, que genera más del 30% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo podemos hacer que Bogotá sea aún más productiva? Porque si no desarrollamos ese aparato productivo, ese músculo productivo, pues efectivamente no vamos a tener cómo financiar el gasto social y cómo repartir ese beneficio entre los bogotanos. Pues yo creo que hay dos frentes, ¿sí? El primero de ellos es algo de lo cual quizás no me has oído hablar a mí, pero seguramente has oído hablar mucho a Gustavo Petro, a Lula y digamos que a este progresismo latinoamericano, y es el tema, pues aquí le llamamos economía popular, Lula creo que le dice economía productiva, etc. ¿Qué pasa? En Colombia hay 22 millones de ocupados. De esos 22 millones de ocupados, 9 millones de ocupados, o sea, más o menos el 46% de las personas que están en capacidad productiva digamos que tienen unas condiciones que no les permiten salir adelante, ¿sí? Primero, el gota a gota. Cuando tú hablas con un reciclador, yo pues trabajo con Andrés Padilla en el Amparo con recicladores, y el otro día le pregunté a una de las recicladoras que ella cuánto pagaba de gota a gota. Pues paga 20% mensual, eso es 240% anual. Entonces, si yo vivo en el desahorro de mi nevera, de mi ropa, de la comida, porque ellos muchas veces, si va a comer el atún, le piden plata al gota a gota, pues entonces viven en un desahorro constante que no les permite, si ellos tienen una chacita, agrandarla, ¿sí? O si ellos son una costurera, comprar una mejor máquina, o ¿sí? Entonces, el tema digamos, de esta economía popular es que vive del gota a gota.
y que mucha se ha acostumbrado no a ser productiva, sino a vivir del asistencialismo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que entonces le damos ayuda social, pero no está condicionada a nada. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Si nosotros volvemos a esos 9 millones de colombianos, que son el 46% de nuestra capacidad productiva, y ya no los tenemos en una economía, digamos, que no puede salir adelante por las condiciones económicas, educativas, de alimentación, bueno, todo lo que tú ya conoces, etcétera, pero si nosotros volvemos a esos 9 millones de personas que sí están generando valor económico, imagínate la revolución macroeconómica que esto podría significar. Tú estás hablando de que podrías... si me entiendes, casi que duplicar tu fuerza económica y la productividad y competitividad del país. Pero entonces esto está atado a muchas cosas. Como te digo, el tema del crédito, que es súper importante. ¿Cómo hacemos que en Colombia no solo la economía popular, sino que también las pequeñas y medianas empresas, etcétera, tengan acceso a crédito que no tienen? Una cosa que a mí me parece muy preocupante, por ejemplo, de la ciudad, no solo pues del tema de la economía popular, sino en general del sector productivo, es que cuando tú miras cuánto crédito se le inyectó a las empresas, a cuántas empresas se les inyectó crédito durante esta, digamos, alcaldía, o en lo que va, no, en el año pasado, son 8.800 empresas. Pero es que... a las que se les hizo un aporte económico y... a las que se les dio crédito. Ajá. Pero la cosa es que en Bogotá, tú me corregirás, tenemos 450.000 empresas, unidades de negocio. Entonces, ese es otro tema que pasa tanto en la economía popular como con las empresas, y es que hacemos pañitos de agua tibia. Si yo tengo un problema de la magnitud, por ejemplo, en la economía popular de 9 millones de personas, o si yo tengo un problema de la magnitud de 250.000 unidades de negocios formalizadas, etcétera, y yo lo que voy es que entrego 8.000 créditicos, ¿sí? 500 ayuditas, pues yo lo que estoy haciendo de cierta manera es que no tengo una macropolítica que nos pueda ayudar a superar los problemas estructurales, sino que siempre son pañitos de agua tibia. Entonces, yo te diría que hay dos frentes, ya te hablé de uno, bueno, empoderar a esa economía popular, ¿sí? A los vendedores ambulantes, al zapatero, bueno, por fuera de Bogotá, por ejemplo, al minero artesanal, es una población muy heterogénea. Esa sería para mí una estrategia muy importante. Y en condiciones muy difíciles de informalidad, ¿no? O sea, son personas que pueden trabajar mucho y no tener capacidad de ahorro de ningún tipo. Y es que ese es un tema, digamos, que muchos expertos han insistido, y es, cuando tú lo llamas economía informal, pues primero estás como estigmatizando una población. Segundo, no estás reconociendo que es la norma, porque cuando tú reconoces que es el 50% de tu población más o menos, pues no es informal, ¿sí? Es lo normal. Y tercero, se le dice economía informal porque lo que siempre ha planeado los gobiernos, ¿sí? Tanto de la ciudad como del país, es formalizar. ¿Cómo meto hasta la gente en la Cámara de Comercio? ¿Sí? ¿Cómo hago que estas personas me paguen impuestos? Pero yo primero lo que tengo que hacer es volver a la mitad de la población productiva, porque a mí lo que me importa es sacar el país adelante y no que me paguen Cámara de Comercio. Entonces también lo que yo te estoy hablando es un cambio como de... Digamos que eso es cuando lo piensas desde el punto de vista de quien posee los medios de producción, sean de la escala que sea. Si hablamos de la fuerza laboral trabajadora asalariada, para ponerlo en términos clásicos, el proletariado, pues ahí es donde hablamos de esa formalización, y es que las personas que simplemente trabajan, que se ganan la vida pues ejerciendo algún trabajo de la naturaleza que sea, reciba lo mínimo, que es un salario mínimo, sus prestaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí pues son dos cosas distintas. No, yo estoy de acuerdo, formulación, o sea, tiene que haber formalidad laboral, pero estoy hablando es como no intentemos que todas las unidades productivas en Colombia sean formales, primero saquémoslas de la olla económica en la que están. O sea, superemos la pobreza y la improductividad y después pues ya vemos como que graduémoslos en una escalera, ¿sí?
pero pues pensar que entonces toda la gente de la economía popular, el de la chaza, pues tiene y bueno, además, que estar formalizado, pues ¿para qué? este ha sido un sistema tributario que generalmente ha tendido a cargar al de la chaza o a cualquier persona, porque son esos impuestos indirectos que paga todo el mundo. Entonces, pues tú puedes tener una chaza, si vas un día a comprarte un paquete de papas, pues ahí vas a pagar un impuesto. Si vas a comprarte una hamburguesa un día en un restaurante, vas a pagar un impoconsumo, y así, y no hay manera de huir de esos impuestos, ¿no? Pero, bueno, y específicamente en Bogotá, por ejemplo, a mí hay algo que me preocupa, y no sé tú cómo lo veas, es la deslocalización de la producción. O sea, digamos que de un tiempo para acá se crearon unas grandes zonas francas, la primera en Bogotá, la primera en Fontibón, que además tiene una historia bien interesante. Otro día hablamos de la zona franca y el papá de Peñalosa. Esa zona franca es gigantesca, es un negocio enorme y empieza a reproducirse en otros lugares, las de los muchachos, ¿cierto? Las de los muchachos, Uribe, allá en Mosquera. Y hemos visto cómo varios lugares, bastantes lugares de Bogotá, empiezan a hacer insostenible la producción en la ciudad por el costo de los prediales, que son altísimos y que empiezan a asfixiar a las empresas, y las empresas se van. Y ahí hay un recaudo importante que se pierde para Bogotá. Eso es una problemática real. Y bueno, también, por supuesto que en la medida en que se dinamiza la economía empiezan a aparecer otras iniciativas al interior de la ciudad, pero yo creo que no ha sido reemplazada esa tributación que se va. Hay diferentes maneras de financiar el Estado y demás, pero específicamente en eso, ¿cómo ves tú ese problema de que no se pueda ya producir en Bogotá y haya que ir a otros lugares? No, pues yo estoy de acuerdo contigo que aunque, digamos, a mí me parece complicado cuando una economía desecha el tema industrial, ¿sí? Entonces, ¿qué empresas quedan en Bogotá? Pues las empresas de servicios y las empresas comerciales. Pero todo el tema de manufactura e industria se perdió de la ciudad. Y cuando tú miras, por ejemplo, en el POT, ¿dónde puedes tener industrias? Creo que en Montevideo y eso, en las ¿no? áreas Porque de en grandes Montevideo, servicios metropolitanos. pero en Montevideo, de hecho, Sí. se iba a eliminar. Entonces, cada vez hay menos forma de que nosotros tengamos industria en la ciudad. ¿Y qué pasa qué pasa cuando no hay industria? Que la industria es un sector económico, primero, que es el más fuerte en empleabilidad, genera mucho empleo, y segundo, depende de activos, ¿sí? La máquina, etcétera. Entonces, si digamos que se presta menos para especulaciones financieras y para, digamos, soportar el vaivén económico de distintos cambios macroeconómicos. Entonces, sí es preocupante lo que tú dices de que, digamos, la industria se haya ido de la ciudad. Ahora, este nuevo gobierno, ¿sí? Y una apuesta muy interesante del ministro Germán Umaña, que yo creo que va a ser una gran sorpresa para el país, porque me parece un tipo muy capaz y muy centrado, y Hernán Ceballos, que es el director de Impulsa, están promoviendo unos pilotos muy eficientes que hizo Gustavo Petro de la Colombia Humana, que yo creo que tú te acuerdas de ellos, que se llaman los SASCAS. Los SASCAS son unos centros industrializados de manufactura en distintos barrios de Bogotá. Van a inaugurar uno en una localidad, creo que es sorpresa, no sé si lo puedo decir, entonces no puedo decir en cuál, pero ¿qué son los SASCAS? Guardemos la sorpresa para otro podcast. Para otro podcast. Y entonces lo que ellos van a hacer es, y lo que hizo la Colombia Humana, es, por ejemplo, en el Policarpa, poner un centro industrial con máquinas, con expertos, ¿sí? Con personas que te hacen capacitaciones, por ejemplo, en todo el tema de zapatería. Entonces, cómo poner unos cordones de este tipo, las máquinas especializadas, digamos, cómo hacer contabilidad, cómo hacer finanza, una guardería, ¿sí? Para que las mujeres puedan criar a sus hijos. Entonces, son como centros locales. Sí, yo he insistido mucho que además son como satélites de las casas. Tú puedes, entonces, por ejemplo, también ver la posibilidad de que tú te den la máquina en tu casa, también te ayude el mismo gobierno a conseguirte contratos con distintas empresas manufactureras, pero cómo volvemos a localizar y a revivir esas zonas industriales de la ciudad, que me parece que
ese es un proyecto por el cual yo estoy muy ansiosa y que creo que puede ser muy exitoso. Eso suena muy interesante y hay algo que vale la pena decir aquí, y es que hablan mucho los políticos en general Sí. de emprendimiento, de apoyar la producción, de lo local, de Bogotá local. Y en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico es el patito feo. O sea, es literalmente la más pobre de todas. Y la Secretaría de Desarrollo Económico, pues un poco a lo que se dedica es ahí a dar unos cursitos y unas charlas y leanse este libro de Robert Kiyosaki y no mucho más. O sea, no hay ninguna intención en este gobierno, por lo menos. Vamos a ver el próximo, ahorita hablaremos de cuál es el futuro que le espera a Bogotá. No hay ninguna intención en este gobierno de apoyar ese tipo de proyectos como el que tú mencionas, que pues espero con ansia verlo y ojalá salga muy bien. Aquí es clarísimo que la apuesta al desarrollo económico de Bogotá es en la especulación, que es lo que manda el gran capital financiero. Vamos a especular con todo, y en la construcción, ¿no? Es hacer obra pública y privada, mayoritariamente privada, y pues bueno, eso queda clarísimo en el POT, donde básicamente lo que busca ese POT, otro día hacemos un podcast exclusivamente sobre el POT, pues es demoler la ciudad para que los constructores la vuelvan a hacer y la llenen de estos apartamentitos de tan baja calidad. Pero pasemos a... Que son más rentables que hacer fábricas. Son más rentables que hacer fábricas, claro, y aquí ha pasado mucho que familias de clase media alta que tenían un aparato productivo lo desmontan y terminan dedicadas a vivir de la renta. O sea, en lugar de tener una bodega que producía, la vendes y te compras un montón de apartamentos y vives de la renta, sin hacer mucho esfuerzo, pero también sin generar valor, sin generar empleo. Eso es bastante grave. Pero yo tenía preparadas aquí un par de temas, voy a pegar dos, que son la gobernabilidad y la confianza en las instituciones, porque esas se pueden pegar. Y pues bueno, ahora que tú eres representante de la Cámara y además en la bancada de gobierno, a mí me parece que esta es una reflexión interesante, porque estamos en año electoral. Yo soy concejal de Bogotá, esto ya es conocido, y a la gente no le importan las elecciones del Consejo de Bogotá. El modelo hiperpresidencialista se reproduce un poco a escala local. La gente le interesa quién va a ser el alcalde, la gente ve los debates en Caracol, esto y lo otro, pero generalmente la discusión del Consejo es muy opaca. Y por eso mismo es presa también de las maquinarias políticas. Yo, pues, tú tienes más o menos también claro el panorama del Consejo. Yo podría decir así, un poco grosso modo, que el 70% del Consejo es de máquina, es de estructura. En todos los partidos son estructuras policromáticas. Esto es rojo, azul, rojo con azul, amarillo, verde, morado, todos los colores. Eso es grave, ¿por qué? Porque si no ganamos, nosotros hacemos parte de un mismo proyecto político para que las personas que nos escuchen lo sepan, somos pacto histórico. Si no ganamos las mayorías del Consejo, y cuando hablo de mayorías legítimas, el próximo gobierno va a tener que asegurarse la gobernabilidad a través de unas prácticas de política tradicional, que pueden ser cuestionables y que pueden minar la confianza en las instituciones. Y ese era un tema que yo traía porque es algo que a mí me preocupa. Estamos en un gobierno de cambio, estamos en un gobierno por el que yo voté, por el que hice campaña y estoy orgulloso además de haberle hecho campaña. Pero estamos en un gobierno que está construyendo un bloque de gobierno poderoso, capaz de aprobar las reformas que son convenientes para el país, pero quizás no estamos construyendo esa confianza en las instituciones. Y me gustaría un poco escuchar cuál es tu visión acerca de eso, porque estando en la Cámara de Representantes y yo en el Consejo de Bogotá, me doy cuenta de que a veces, a diferencia de lo que se buscaría en un modelo ideal de democracia, donde hay ramas separadas del poder, aquí el poder del Parlamento, el poder legislativo, nosotros tenemos este Congreso bicameral y demás, y un Consejo en Bogotá,
parece supeditado al poder del Ejecutivo. Y eso puede tener mucho que ver con nuestra tradición política, con la manera en que la gente entiende la política, pero me gustaría escuchar tú qué opinas de cuáles pueden ser las fórmulas para reconstruir esa confianza en las instituciones ahora que somos gobierno. Sí, pues digamos que yo ahí creo que hay, digamos, dos tonalidades, ¿sí? Como que no creo que sea blanco y negro, sino que hay muchas tonalidades. Porque, por ejemplo, tú piensas Claudia López, ¿sí? Haciendo el Transmilenio por la 68, que nos prometió a todos que no iba a tumbar los árboles, que pues casi nos amarramos todos, que nunca lo iba a hacer. Tú sabes que yo, y esa fue una discusión, pues le hice campaña a ella, ¿sí? Entonces, pues para mí fue muy duro también ver lo que está pasando con algunos humedales, porque era su promesa de campaña. Entonces, yo creo que algo que ha, digamos, disminuido la gobernabilidad, afectado la gobernabilidad de la alcaldesa, para ponerte un ejemplo, es que no haya cumplido, digamos, con ese punto, ¿sí? No nos extendamos. Pero se nos va todo el resto del podcast en los incumplimientos. Pero, entonces... Se nos va todo el año del conejo. Ahora, Gustavo Petro prometió una reforma a la salud. Gustavo Petro prometió una reforma laboral, una reforma de pensiones. Y yo creo que si él quiere empezar el cambio, ¿sí? Estas reformas son necesarias y no se pueden aplazar, son inaplazables, ¿sí? Ahora, yo creo que de pronto nosotros cometimos un error, ¿sí? Yo creo que nosotros también tenemos que ser como cuestionarnos a nosotros mismos, y es que nosotros soñábamos que este era el gobierno del cambio, ¿sí? Pero al no haber logrado las mayorías legislativas, tenemos que ser un gobierno de transición. Yo creo en la democracia. Así muchísimas veces, la mayoría de veces, como dice mi tío, así siempre voté con la nariz tapada, pues la mayoría de veces, pues claro, este país elige de pronto cosas contrarias a las que uno quisiera, entonces uno dice como, claro, elegimos a Petro, presidente, pero tenemos un Congreso donde, por lo menos en la Cámara donde yo estoy, son 187 representantes a la Cámara y nosotros somos 31. Es mucha gente. Y nosotros somos 31. 187. 187 y nosotros somos 31. Entonces, primero, tomar una decisión. Tome usted una decisión entre 187 personas. Por eso se esfuerzan tanto también en destacarse, ¿no? Ay, ¿puedo decir mierda? Sí, puedes, aquí no hay censura. Eso es una locura, ¿sí? Lo segundo es que nosotros, digamos que al no ser una mayoría, realmente somos una minoría, nos toca hacer alianzas, ¿sí? Y nos toca llegar a acuerdos. La gente dice, no, es que la reforma tributaria y es que todo lo están pasando a pupitrazo limpio, Carlos, mira, yo te prometo, yo estuve 2 meses, ¿sí? Reuniéndome casi todos los días en reuniones sumamente largas con empresarios, con las cámaras de comercio, con, digamos, con la economía popular, con muchísima gente para discutir la reforma tributaria, sin contar además todos los debates que tú sabes que hay en comisiones y que significan digamos, el trabajo legislativo. Yo creo que hay una cosa que la gente no entiende y es que más allá de lo que tú ves en plenarias, nosotros estamos muchísimas veces reunidos en Comisión Legal de Cuentas, en Comisión Cuarta, discutiendo este tema. Entonces, la reforma tributaria que llegó no es la reforma tributaria, digamos, que para nosotros hubiera sido perfecta, sino la peluquearon. La peluquearon. Nosotros, al no ganar las legislativas, creo que nos empezamos a configurar más como un gobierno de transición que tiene que negociar, ¿sí? Y que tiene, digamos, que negociar los proyectos vitales como la reforma tributaria, la reforma política, con la visión, digamos, de la derecha e incluirlos, porque es que yo no puedo decir, es que sabes que yo no voy a gobernar con la mitad del país. A nosotros nos toca llegar a acuerdos y esos acuerdos, pues, lastimosamente, a veces no... Sí, no, y eso es entendible además porque
la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, a pesar de la fragilidad del rival, fue una victoria apretada. Cuando uno ve la diferencia entre un personaje, yo lo califiqué desde el principio de bufo, como era el señor Rodolfo Hernández, la ventaja fue estrecha. Y eso claramente implica que hay medio país que es antipetrista. O sea, no es que tenga diferencias con nosotros, es que odia a la persona que encabeza el proyecto, y claro que hay que llegar a acuerdos. Yo creo que también hay una cosa, y es que la gente no entiende muy bien cómo es la mecánica de funcionamiento del Congreso, y de eso se aprovecha la oposición, es un poco el juego político. Entonces Pero sale también los Miguelito, medios. ¿cierto? Y los medios que tienen una Yo agenda creo que a política. ti te lo han hecho, o sea, Carlos, o sea, como que yo hasta ahora de pronto soy consciente, pero a ti no te abren los micrófonos como se la abrían a una Carolina Arbeláez, ¿sí? O a otros, o sea, de cierta manera como que los medios, no todos evidentemente, pero una gran mayoría tienen un sesgo ideológico que también le hizo que Petro tuviera, digamos, una victoria tan apretada. Tienen una agenda mediática indiscutiblemente, pero bueno, ya que se nos está acabando el tiempo, terminemos hablando de qué le espera a Bogotá en los próximos 4 años. Es que este año empieza a calentarse, ¿cierto? Claudia López ya está barriendo para entregar, ¿no? Está acomodando las últimas fotos ahí para tomarse, pero ya va es de salida. Y de salida además no muy bien que digamos, ¿no? Tiene una crisis de popularidad a pesar de que gobierna para la popularidad. Y empezó la campaña. Se detonó un poco temprano, creo yo, por la renuncia de Gustavo Bolívar al Senado. En mi opinión es claro que esa renuncia obedece a una aspiración que ni más faltaba, es legítima, pero yo creo que es hora de empezar a construir unos puntos principales y de acuerdo desde los sectores progresistas sobre cuál es ese modelo de ciudad al que debemos apuntar. Y me parecería muy bueno escuchar desde tu punto de vista cuáles son esos inamovibles para el próximo gobierno en Bogotá, cuáles son esos puntos que tú desde ahora vas viendo que van a ser claves en la campaña y que no se van a poder negociar. Y por supuesto esa agenda también tendrá que hacerse muy explícita en la campaña del Consejo. Nosotros, para tener mayorías en el Consejo en Bogotá, necesitamos tener más de 23 concejales, lo cual parece muy difícil de alcanzar. Y creo que es importante empezar a explicarle a la ciudad cuál es esa idea que les vamos a vender para que no seamos el próximo un gobierno de transición, sino un gobierno completamente pacto histórico. Uy, pues dejaste lo más duro para el final, porque creo que, mira, lo primero que quisiera decir es que al próximo alcalde, a los que decidan asumir ese reto, les va a tocar un tema muy duro con la movilidad. Es que en este momento hay 2.500 obras en la ciudad, una cosa así. Bueno, tú me corregirás, pero ese es el dato que tengo. Pero además de eso, creo que este año se empieza la 13, se empiezan a... Otro Transmilenio por la 13 que dijo que no iba a hacer. Dios mío, no, me muero. Otro Transmilenio. Otro Transmilenio por la 13. No, y es que además, pues, o sea, como pensando que digamos, el sector productivo solo tiene como entrar y sacar, o sea, que no tenemos cómo llevar a las zonas industriales por fuera de la ciudad, como lo hablamos, producción. La 13 me parece un poco difícil empezar digamos, o sea, quitarle carriles a la 13. Me parece muy complicado. Yo entiendo que se están pensando que era un tema pues, que quizás no tratamos, que me parece que quizás es uno de los más importantes en este momento y que esa va a ser una dificultad para el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa, es que nosotros no tenemos todavía claro cuándo van a entregar, está retrasado el Regiotram del Occidente, ¿cierto? Y tampoco tenemos claro cómo se van a retrasar otras obras. Entonces, digamos que, claro, la alcaldesa ahorita está viviendo un problema de movilidad, pero el problema de movilidad que va
a afrontar el próximo alcalde, que puede ser de izquierda, puede que queme a la izquierda en la ciudad porque esta ciudad se va a paralizar, ¿sí? Pero además de eso es como, yo no puedo empezar a hacer que era lo que yo decía, o sea, el tema de planear y tener cronogramas de obras que no se encuentren todos también es parte de la planeación de movilidad. ¿Cómo es posible que yo piense que va a romper la Caracas y la Séptima al tiempo, cuando sé que los sectores de más congestión son de la 100 a la 26 sobre la Caracas y sobre la NQS? ¿Sí? Entonces, esos son mis mayores sectores. Las rutas que yo tengo para escapar de estos pues, son la Séptima, y una de ellas, o de las más importantes, es la Séptima. Ya le puse una ciclorruta, ahora la voy a poner Transmilenio, voy a construir en la 13. Yo creo que pues me encanta que Claudia López, digamos, quiera gestionar tanto. Creo que hay que aplaudirle que consiguió los recursos, que hizo la gestión, pero sí me preocupa mucho pensar que podemos romper toda la ciudad, porque es que definitivamente, como tú dices, pues a la gente todavía no la podemos llevar en drones. Entonces, hasta que yo no tenga Regiotram, y la podemos pues desaparecer, no puedo romper. Sí. que sería lo ideal, ¿no? Desaparezcan todos, con una varita mágica desaparecer los carros. Sí. Entonces, ese es un reto que a mí me preocupa, ¿sí? El cronograma y cómo se están planeando las obras y digamos, los retrasos de obras, etcétera. O sea, ¿cómo va a ser la movilidad? Ese es un tema bastante complicado. Segundo, el tema del desempleo, ¿sí? Nosotros invertimos, creo que el 5% del presupuesto de Bogotá en el sector productivo. El sector, y es la economía y es los impuestos que paga el sector productivo, los que pagan la salud, ¿sí? Los que pagan la educación, los que pagan todos los otros sectores, pero yo estoy invirtiendo tan solo un 5% de mi presupuesto en innovación, en productividad, o sea, yo sé que yo tengo que meterle plata a la billetera para poder gastar más, ¿sí? Pero yo gasto más y invierto solo un 5%, es como si yo invirtiera en mi trabajo solo un 5% de lo que me gano. Todos nosotros invertimos más de un 5% en su trabajo, en transporte, en comida, en relaciones públicas, en educación, en información, etcétera. Pero ese es un tema que me preocupa. ¿Cómo hacemos que por fin haya un gobierno en Colombia, ¿sí? Que decida invertirle no tanto, digamos, a las necesidades urgentes, sino también a lo importante que es al sistema productivo y digamos, a empoderar una Secretaría de Desarrollo Económico, ¿sí? O sea, que eso no ha pasado. La plata va para Transmilenio. En esta administración, los grandes recursos van todos a Transmilenio. Pero bueno, o sea, a mí me preocupa que sea Transmilenio, pero uno piensa invertir en transporte es invertir en productividad, ¿sí? Ahora, Transmilenio, pues, bueno, ya hemos hablado. Entonces me preocupa la movilidad, el tema económico y pues yo creo que lo otro que nos preocupa a todos los bogotanos es el tema de la seguridad. O sea, el tema de la seguridad, esto cada vez... Mira, yo tengo un primo que han robado 8 veces aquí en el barrio. Y pues yo vivo en estrato 4, ¿sí? Y digamos, uno pensaría... ahora imagínate, digamos, en aquellos barrios donde hay problemas para que la policía ingrese, donde, si me entiendes, etcétera. Entonces, a mí me parece que la seguridad, el tema de la movilidad y definitivamente el tema económico son asuntos muy importantes. Muchas gracias, María del Mar. A ti, Carlos, yo es que hablo mucho. No, maravilloso. Yo podría estar acá 2 horas más. Una charla muy amena. Un último paréntesis sobre el Regiotram y el problema de la carga. Las carrileras son como las carreteras. Por una carrilera pasan trenes llenos de pasajeros, trenes llenos de cemento, trenes llenos de carbón, trenes con ojivas nucleares, trenes con soldados, trenes públicos, trenes privados, ¿cierto? Así funcionan las carrileras, los ferrocarriles en el mundo. Estos genios, el rey de Cundinamarca y la emperatriz de Bogotá, están estructurando un proyecto que es un tranvía, básicamente. Los tranvías son lindos, están muy bien, ojalá tuviéramos muchos tranvías, ¿cierto? Pero este tren-tram lo que hace es privatizar ese corredor férreo que le pertenece a la nación, que le pertenece a todos los colombianos, y donde se podría construir un tren de cercanías como los que existen en cualquier parte del mundo. Eso no tiene mayor ciencia.
ahí está el espacio, ahí está la vía, que es lo más importante, pues hay que volver a poner las trochas, esos rieles ya no sirven, no sé qué, se construyen unas estaciones que son bastante sencillas, no son grandes obras subterráneas y demás. Son las estaciones en los pueblos, en unos puntos dentro de Bogotá y ya está. ¿Cuál es el gravísimo problema de este proyecto que se llama Regiotram de Occidente? Es que hace unas modificaciones a la geometría del corredor que va a impedir para siempre que entre carga, para siempre, porque además es una concesión. Por ese corredor, por donde podrían entrar miles y miles de toneladas de carga en trenes hasta el centro de Bogotá, solamente va a venir evitándonos contaminación, tractomulas, aliviando esa pesadilla de trancón por la 13, porque es exactamente el mismo corredor, eso va paralelo. Y así fue por muchos años. Esa posibilidad desaparece porque para que el tram pueda entrar, pues hay que, por ejemplo, construir unas intersecciones elevadas que un tren de carga nunca va a poder pasar. Entonces, lo que hacen con este negocio, con este pequeño proyecto hecho a la medida de las ambiciones políticas del rey de Cundinamarca, es quitarnos para siempre la posibilidad de que un tren de verdad, entre a Bogotá. Y por lo tanto, cuando tengamos una interconexión, si se desarrolla, si se recupera la red férrea más allá de los municipios aledaños a Bogotá, no va a haber cómo meter la carga hasta Bogotá. Vamos sí o sí a tener que descargar, pasar a tractomulas y meter esas tractomulas a Bogotá, o pensar, que también es, creo, una posibilidad, en esos centros de acopio fuera de Bogotá para distribuir la carga desde ahí y evitar que todas esas tractomulas estén entrando día y noche a Bogotá. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Como siempre, aprendí muchísimo y bueno. Lo mismo. Tocará seguirla con una cerveza uno de estos días. Pero por favor, muchas gracias. Tus besos están secos, tus calles llenas de huecos. Esto fue Expreso Bogotá. Soy Carlos Carrillo y muchas gracias por escucharnos en este episodio que, como el café, estuvo muy cargado de contenido. Nos escuchamos en un próximo episodio de Expreso Bogotá y no olviden suscribirse para nuestros próximos episodios.